Caín. El primer acto de asesinato en toda la Biblia fue cometido por Caín. Él era el hijo mayor de Adán y Eva, un agricultor que trabajaba la tierra. Su hermano menor, Abel, era pastor de ovejas. Un día, ambos llevaron ofrendas a Dios. Abel presentó lo mejor de su rebaño, pero Caín solo ofreció algunos frutos de sus cosechas. Dios aceptó con agrado el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Y en el corazón de Caín comenzó a arder la envidia. Dios le advirtió: cuidado, no dejes que el enojo te domine. Pero Caín no quiso escuchar. Invitó a su hermano al campo y allí lo atacó hasta matarlo. Fue la primera vida humana arrebatada, no por accidente ni en batalla, sino por pura envidia. Cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano?, Caín respondió con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Dios maldijo a Caín, condenándolo a ser un errante sin hogar, separado de la tierra que antes cultivaba. Así comenzó la violencia humana, una historia de cómo los celos y la ira pueden convertirse en maldad y destruir familias. Judas Iscariote. La traición más infame de la historia. Aunque era uno de los discípulos de Jesús, vendió a su maestro por 30 piezas de plata. La noche del arresto, Judas guió a los soldados hasta el huerto de Getsemaní. Para señalar a Jesús, lo marcó con un beso, un gesto de amistad convertido en símbolo de traición. Jesús fue arrestado y llevado a juicio. Lleno de culpa, Judas intentó devolver el dinero, confesando que había traicionado sangre inocente. Los sacerdotes se negaron, y él arrojó las monedas en el templo antes de ahorcarse en su desesperación. Su traición no fue solo contra un amigo, sino un golpe directo contra el Hijo de Dios, dejando su nombre marcado para siempre como sinónimo de un mal oscuro. El faraón del Éxodo. La opresión de Israel alcanzó su punto más cruel bajo este faraón. Esclavizó al pueblo de Dios, obligándolos a trabajar sin descanso para levantar su imperio. Cuando Moisés se presentó con la orden divina de liberar a Israel, el faraón respondió con desafío abierto, negándose a escuchar. Entonces Dios envió 10 plagas que golpearon con fuerza su reino. En el corazón de Egipto, las plagas cayeron una tras otra, ríos convertidos en sangre, nubes interminables de insectos y langostas, y una oscuridad tan densa que cubrió toda la nación como un manto de muerte. Pero con cada desastre, el corazón del faraón se endurecía aún más. Ni siquiera la muerte de cada primogénito egipcio logró un cambio real en él. Su arrepentimiento fue momentáneo. Apenas los israelitas salieron libres, el faraón reunió a su ejército y los persiguió hasta el Mar Rojo, decidido a arrastrarlos de nuevo a la esclavitud. Pero Dios abrió las aguas para su pueblo, y cuando el faraón y sus carros se lanzaron detrás, las aguas se cerraron sobre ellos. El ejército fue tragado por las profundidades, y así terminó su reinado de terror. Este es un ejemplo claro de cómo el orgullo, cuando se vuelve contra Dios, se convierte en un camino directo hacia la ruina, arrasando a una nación y destruyendo al mismo gobernante que lo sostuvo. Jezabel, su nombre resuena como una de las mujeres más perversas en toda la Biblia. Era una princesa fenicia que se casó con el rey Acab de Israel y usó su influencia para propagar la adoración a Baal, un dios pagano de los cananeos cuyo culto incluía prostitución ritual y hasta sacrificios de niños. Bajo su mano, los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados, mientras que cientos de sacerdotes paganos ocuparon su lugar. Pero su maldad no se detuvo allí. Cuando el rey Acab codició la viña de un hombre llamado Nabot, Jezabel tramó un plan siniestro, fabricó falsas acusaciones contra él y lo hizo ejecutar, solo para que el rey se quedara con su tierra. Fue asesinato disfrazado de justicia, un crimen manchado de engaño y abuso de poder. Por sus crímenes, se levantó una profecía terrible. Jezabel moriría en desgracia, su cuerpo devorado por perros. Y así se cumplió.
Fue arrojada desde una ventana, y sus restos fueron consumidos por los animales. Su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de crueldad y corrupción, una advertencia de hasta dónde puede llegar el mal cuando el poder es usado para oprimir. Atalía. Una de las gobernantes más sangrientas en la historia de Judá. Hija de Acab y Jezabel, heredó la misma ambición despiadada y la llevó directo al linaje real de David. Cuando su hijo, el rey Ocosías, murió, Atalía no dudó. Se apoderó del trono para sí misma y para asegurarse de que nadie pudiera disputarle el poder, ordenó un acto atroz. Atalía llevó su ambición al extremo más oscuro. Ordenó la masacre de la familia real, asesinando a sus propios nietos para eliminar cualquier heredero al trono. Solo un bebé, Joás, fue escondido y logró escapar de aquella matanza. Durante 6 años, Atalía gobernó con mano de hierro, promoviendo la adoración a Baal y llenando la tierra de corrupción, pero su reinado llegó a su fin cuando el sacerdote Yoyada reveló que Joás había sobrevivido. El niño fue coronado rey, y el pueblo, indignado, se levantó contra Atalía. Fue arrastrada fuera del templo y ejecutada por los guardias. Su nombre quedó marcado como el de la reina que asesinó a su propia familia por el poder, un escalofriante ejemplo de cómo la ambición puede convertirse en derramamiento de sangre. Dalila, la mujer que traicionó a Sansón, el hombre que Dios había levantado para salvar a Israel, famoso por una fuerza inigualable. Los gobernantes filisteos le ofrecieron a Dalila una enorme recompensa en plata si lograba descubrir el secreto de aquella fuerza sobrenatural. Ella aceptó día tras día, insistió en engañarlo, fingiendo amor mientras trabajaba en secreto para sus enemigos. 3 veces Sansón le dio respuestas falsas, y 3 veces ella lo puso a prueba con soldados escondidos cerca, pero aún así, Sansón permaneció junto a ella, ciego a la traición que lo rodeaba, hasta que finalmente le reveló la verdad. Su fuerza provenía de su cabello, símbolo de su voto con Dios mientras él dormía. Dalila organizó que le cortaran el cabello, y así, la fuerza lo abandonó. Los filisteos aprovecharon el momento, lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron encadenado como trofeo de su victoria por dinero. Dalila destruyó al hombre que confió en ella. Su historia quedó como símbolo eterno de avaricia y traición en su peor expresión. Amán, uno de los altos oficiales del imperio persa, recordado por tramar uno de los complots más oscuros contra el pueblo judío. Su odio comenzó cuando Mardoqueo, un judío, se negó a inclinarse ante él. Lleno de ira, Amán decidió que no bastaba con matar a Mardoqueo, planeó exterminar a todo el pueblo judío dentro del imperio. Convenció al rey Asuero de emitir un decreto de exterminio, fijando la fecha por medio de suertes echadas. En todo el imperio circularon cartas que anunciaban la sentencia. En aquel día, cualquiera podía levantarse y destruirlos. Se decretó que toda persona de ascendencia judía debía ser exterminada, sin importar la edad. Al mismo tiempo, Amán mandó construir una enorme horca para colgar a Mardoqueo en público como símbolo de su poder, pero su plan se vino abajo cuando la reina Esther reveló su identidad judía y expuso la conspiración ante el rey. En un giro dramático, Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Su caída quedó marcada en la historia como advertencia eterna. Quienes maquinan contra el pueblo de Dios sellan su propia destrucción. Herodes el Grande, una de las escenas más oscuras registradas en el Nuevo Testamento, la masacre de los niños en Belén. Gobernaba Judea cuando nació Jesús y estaba consumido por el miedo a perder su trono. Al escuchar rumores sobre el nacimiento de un rey de los judíos, decidió eliminarlo antes de que pudiera crecer. Como no logró conocer su ubicación exacta, dio una orden brutal. Todos los niños varones de Belén de 2 años para abajo debían ser asesinados. Soldados irrumpieron en los hogares, arrancando a los pequeños de los brazos de sus madres, todo para proteger un poder que nunca fue realmente suyo. Y no era la primera vez que Herodes recurría a la sangre. La historia cuenta que incluso ejecutó a su propia esposa y a sus hijos por paranoia, pero la matanza de Belén quedó como su crimen más infame, no solo un ataque contra niños inocentes, sino un atentado directo contra el Mesías mismo.
Poco después, Herodes murió en medio de una agonía terrible, y su nombre se convirtió en símbolo de un poder torcido en violencia. El rey que intentó asesinar a Cristo al inicio mismo de su vida, Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, gobernante de Galilea en tiempos de Jesús débil y corrupto, es recordado por ejecutar a un profeta en un banquete para salvar las apariencias. Juan el Bautista lo había confrontado públicamente por su matrimonio ilícito con Herodías, la esposa de su hermano. Humillada, Herodías exigía su muerte. La ocasión llegó en el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danzó frente a él y lo complació tanto que juró darle lo que pidiera. Guiada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Aunque Herodes se angustió, su orgullo le impidió negarse delante de sus invitados. Así, Juan fue ejecutado en prisión, y su cabeza llevada como trofeo al banquete. Tiempo después, Herodes Antipas se encontró cara a cara con Jesús durante su juicio. En lugar de reverenciarlo, se burló de él y lo envió de regreso a Pilato vestido con un manto de escarnio. Su nombre quedó escrito no como el de un rey, sino como el del cobarde que mató al profeta de Dios y se atrevió a burlarse del Hijo de Dios, Nabucodonosor. El temido rey de Babilonia que aplastó Jerusalén y doblegeó con acento agudo a Judá. En el año 587 a.C., sus ejércitos arrasaron la ciudad, incendiaron el templo de Dios y llevaron al pueblo al exilio. Los que resistieron fueron masacrados, y los sobrevivientes arrastrados en cadenas hasta Babilonia. Su poder parecía imparable, y con él creció también su orgullo. Mandó levantar una gigantesca estatua de oro y decretó que todos debían inclinarse ante ella. Entre los que se negaron a hacerlo estaban 3 jóvenes judíos que se negaron a inclinarse ante la estatua de oro. Por no hacerlo, fueron llevados cautivos desde Jerusalén al servicio de Babilonia porque no adoraron al ídolo. Nabucodonosor ordenó arrojarlos vivos a un horno de fuego ardiente. Más tarde, de pie en la azotea de su palacio, el rey se llenó de soberbia y se atribuyó la gloria de un imperio que solo Dios le había permitido gobernar. Fue entonces cuando el juicio cayó sobre él. Dios lo hirió con locura. Despojado de su trono, vivió como un animal en los campos, comiendo hierba y vagando entre las bestias, hasta que finalmente levantó su mirada al cielo y reconoció la autoridad de Dios. Solo entonces recuperó la cordura, y su reino. La historia de Nabucodonosor muestra hasta dónde puede llevar el orgullo a un hombre y cómo incluso el tirano más poderoso puede ser quebrantado cuando desafía al Señor. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para poder disfrutar más contenido como este. Seguimos con los personajes. Absalón, el hijo rebelde que casi destruyó a Israel. Hermoso y ambicioso, ganó el corazón del pueblo, pero lo usó para alimentar su orgullo. Todo comenzó cuando su hermana Tamar fue deshonrada por su medio hermano Amnón. El rey David no actuó, y Absalón tomó la justicia en sus manos, organizó un banquete y allí mandó asesinar a Amnón en frío, antes de huir al exilio. Al regresar, comenzó a ganarse la confianza del pueblo en las puertas de la ciudad, prometiendo justicia si él fuera rey. Poco a poco levantó un ejército de seguidores, se proclamó gobernante en Hebrón y obligó a David a huir de Jerusalén. Como muestra de poder, llegó a acostarse públicamente con las concubinas de su propio padre en el techo del palacio. Su rebelión terminó en batalla. Mientras huía, su larga cabellera quedó enredada en las ramas de un árbol, dejándolo suspendido e indefenso. Aunque David había pedido que lo perdonaran, su general Joab lo atravesó sin piedad. La historia de Absalón quedó como la tragedia de un hijo cuyo orgullo y ansias de poder lo llevaron a traicionar a su padre, y morir en desgracia. Sennacherib, el rey de Asiria que se atrevió a burlarse del Dios de Israel mientras sitiaba Jerusalén, conocido por su crueldad y conquistas despiadadas, ya había destruido numerosas ciudades de Judá y arrastrado a miles al exilio. Cuando rodeó Jerusalén, envió emisarios que se pararon frente a los muros y gritaron burlas contra el rey Ezequías y contra el mismo Dios. Ningún Dios ha salvado jamás a un pueblo de Asiria, proclamaron. El Dios de Israel no será diferente. El mensaje era claro: ríndanse o sean destruidos. Pero el rey Ezequías oró, y el profeta Isaías anunció que Dios mismo defendería la ciudad. Esa misma noche, el ángel del Señor descendió y destruyó a 185,000 soldados asirios en su campamento. Sennacherib huyó derrotado, humillado tras todo su orgullo. Más tarde, fue asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. Así es recordado.
como el rey que se burló del Señor del cielo y pagó con su ejército, y con su vida. Y con esto cerramos el repaso a algunos de los personajes más malvados de toda la Biblia. Historias que nos muestran el lado oscuro de las Escrituras y cómo la soberbia, la envidia y la traición terminan siempre en destrucción. Si esto te ayudó a ver más claro el rostro del mal en la historia bíblica, no olvides dejar un me gusta, suscribirte para más análisis sobre el cristianismo y la historia de la Biblia, y activar la campanita para no perderte lo que viene.